bienvenidas a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos y también busca romper con esquemas que nos permitan a todos y todas ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos una servidora, Vianey Fernández, y Óscar Camacho. Hola, Óscar. Vianey, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy en Contraversus nuestro tema es evaluación de la segunda semana de las campañas electorales. En este primer arranque ya vimos las propuestas de las candidatas y el candidato, pero también los primeros ataques. Así que el día de hoy para debatir nos acompaña Santiago Torreblanca, diputado federal por el PAN. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo están todos y todas? Y también está con nosotros Antonio Antolini, él es diputado de Morena en el Congreso de Coahuila y vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo. Hola, ¿Qué tal? Antonio. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Saludos a ustedes y al maravilloso auditorio que nos ve. Bienvenido. Y nos acompaña también Braulio López Ochoa Mijares, él es diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. Braulio, hola. Hola, gracias por la invitación, Vianey, gracias por la invitación, Óscar. Bienvenidos. Y saludos a mis compañeros. Bueno, ya lo decíamos en este primer arranque, en esta primera, digamos, ruta de lo que ha sido la campaña electoral. ¿Quién gana? ¿Quién va llevando la delantera en esta primera recta, si se le puede llamar recta? Adelante, Antonio, empezamos contigo. Bueno, a ver, es innegable que existen condiciones que pueden dar cuenta de que la candidata Claudia Sheinbaum es la candidata puntera. Eso ha sido, además, por los últimos 18 meses. Y parecería muy difícil que las preferencias electorales del pueblo de México cambiaran de manera drástica de una semana para otra. Y aún si lo hicieran y lo hicieran a una tasa de 1 punto por semana, tampoco hay posibilidad alguna, aceptando sin conceder que algo como eso pudiera suceder. Tampoco hay posibilidad alguna de que la candidata que está en segundo lugar pudiera alcanzarlo. ¿Y eso por qué? Porque además creo que la gente se ha de cansar mucho de estar que uno esté solamente hablando de las encuestas y poniendo los puntos y diciendo que así estamos porque sí. Pues no, estamos tan bien en las encuestas o el proyecto tiene tanta afinidad dentro del pueblo de México, pues porque lo que estamos proponiendo, lo que estamos ofreciendo, lo que nosotros llamamos el segundo piso de la transformación, está básicamente basado en un proyecto de industrialización, de ampliación de derechos y una propuesta para la pacificación del país. Eso le hace mucho sentido a la gente, hay experiencias probadas del éxito logrado en lo local y también en lo federal, y creo que por eso, de manera sostenida, no solamente el presidente, no solamente el proyecto, no solamente el partido, sino la candidata, que por supuesto y a todas luces es la continuidad de lo que al principio este sexenio hemos llamado la cuarta transformación, pues innegablemente por eso se mantiene tan alta en las encuestas y confiamos que el 2 de junio logremos el triunfo de este proyecto. Braulio, estas 2 semanas nos indican que ya está todo cantado. Por supuesto que no. La verdad es que lo que ha sucedido es que fueron campañas anticipadas. Las campañas, de hecho, empezaron el 1 de marzo, pero llevamos en este país como en este esquema desde hace muchísimo tiempo. Son campañas ilegales y hay que decirlo también, campañas sumamente aburridas. Y son campañas también que parten de la fantasía. Por un lado nos dicen, esto es como Dinamarca, y pues es claro que no. Otros nos dicen que esto es como Venezuela, y tampoco lo es. Y hay muchísimos matices, muchísimas cosas que hay que discutir. Es el momento justo de que inician las propuestas, que se discuten las ideas, que empiezan los debates. Entonces, la verdad va a ser una campaña sumamente rica. Maynes, desde Movimiento Ciudadano, es la primera vez que tenemos una campaña presidencial en el cual Movimiento Ciudadano va con un candidato propio. Y se ha ido construyendo por muchísimo tiempo una agenda que hoy reducimos o especificamos en 3 puntos: seguridad y paz, prosperidad y un país de iguales. En eso vamos a estar construyendo, convocando al talento de este país, convocando a la juventud, para efectos de que empecemos a cambiar este país con seriedad. Es cierto, hay una continuidad, lo decía Antonio, respecto a Morena, pero no solo respecto a Morena, es una continuidad también de los gobiernos del pasado. Se está continuando con la militarización que empezó el PAN de Calderón, siguió el PRI de Peña Nieto y ahora con Morena. Así ha sucedido con muchísimas otras cosas y la verdad es que eso es lo que tenemos que discutir con total seriedad y construir en esta campaña que apenas inicia.
Claro, Santiago Antonio decía, no quiero sacar a relucir una vez más las encuestas, pero ya lo mencionó. Con los números como están ahorita, ¿les alcanza? ¿Qué les dicen estas 2 semanas de campaña? Pues mira, yo creo mucho en una encuesta, en lo particular Massive Caller, porque ha tenido resultados muy certeros en todas las elecciones. Con la que trabaja, la casa encuestadora que trabaja con... Pues mira, yo me voy a los Xochitl resultados. Gálvez. ¿Por qué no vemos los resultados de las elecciones anteriores? ¿Quién ha sido el que más se ha acercado? Ok. En todas, vemos todo en México y eso con independencia. Y ha sido la más acertada. Estamos 7 puntos abajo. Ustedes dirán, pero sí es un mundo de diferencia para lo que falta, me diría mi querido amigo Atolini. Te lo digo. Pero yo veo una campaña Y tan... además aceptando la Yo encuesta veo de una Massive campaña Caller. alegre que está marcando agenda y más bien lo que quiere vender el bloque oficialista es que ya es inevitable. ¿Para qué? Para desanimar a la gente alegre que quiere un cambio y que cree que se puede algo más posible y no salga a votar. Pero yo se los digo, se puede lograr un cambio. Hay que contagiarnos con esta alegría y esta esperanza para salir a votar. Ahora, en materia de propuestas, yo veo que Xochitl es la que marca la agenda. Apenas habla de algo, habla de la desaparición de 2 refinerías, habla de la megacárcel, habla de la pensión universal a partir de los 60 años y en automático tenemos al todo el coro celestial del oficialismo, empezando por el Tlatuani rey imperial del presidente de la República, pronunciándose en cada propuesta. Tenemos una candidata que marca la agenda con alegría, mientras que la otra le cuesta con apatía y espera que sea el día de la elección para que se acabe esta tortura que para ella es la campaña. Yo quiero decir algo. Adelante. A ver, Santiago, ¿qué tipazo? Braulio, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que pudimos tener esta conversación, pero a ver, tampoco le tomamos el pelo a la gente. Es muy sabido, o claro que genera revuelo, que la primera propuesta de Xochitl Gálvez sea hacer una megacárcel. Porque rompe todo el sentido sobre el cual hemos trabajado una estrategia para la pacificación. Una megacárcel como la de Nayib Bukele, señalado internacionalmente por violaciones a derechos humanos. Una estrategia que además venía sostenidamente reduciendo los homicidios mucho antes de que llegara Nayib Bukele. Se adjudica los resultados y hoy Xochitl Gálvez sale a decir, como en su momento Milei, el presidente de Argentina, que el día que tomó protesta hizo los más grotescos recortes en programas sociales. Bienvenido, qué padre, qué increíble, yo admiro a Milei. Mal. Bienvenido, qué padre, yo admiro a Nayib Bukele. Propongo una megacárcel. ¿Qué propuso el mismo día la doctora Claudia Sheinbaum? Pues ampliar la cobertura de las becas, ampliar la posibilidad de que las mujeres puedan tener acceso a una pensión universal entre los 60 y 64 años, equivalente a la mitad de lo que actualmente se establece. Es decir, hablamos de derechos. Claro que es escandaloso porque las propuestas de seguridad de la candidata Xochitl Gálvez remiten al pasado terrible, asqueroso, inmundo y miserable que tuvo este país cuando Felipe Calderón gobernaba y tenía un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad. Toño, qué fuerte lo que estás diciendo. No, estoy hablando de una persona sentenciada en Nueva York por conspiración, tráfico de armas y tráfico de cocaína. Se llama Genaro García Luna. Y esa fue la persona encargada de la Secretaría de Seguridad. Por eso es tan escandaloso cuando se presenta que una candidata presidencial, lo primero que le quiere ofrecer a un pueblo que está en la ruta de la pacificación es un gran almacén de cuerpos, como es lo que está sucediendo en El Salvador, y creer que eso es radical y novedoso. Oscar. ¿Qué dices a esto, Santiago? Es un señalamiento directo a una propuesta que desde Morena han dicho que es inviable. Mira, es muy importante, a ver, el tema de la megacárcel no es tanto así como de Bukele, simplemente se trata de tener Pues lo dijo ella. cárceles en donde el crimen organizado que está allá adentro no se mueva a sus anchas. Claro, mejor también tendríamos que decir que haya cárceles separadas para gente que no está sentenciada. Y sobre todo, acabar con esta falacia, hablando de populismo penal, de meter la prisión preventiva oficiosa para todo y creer que con eso se va a acabar el crimen. Porque si le jugamos el populismo penal, los que ganan son la izquierda. ¡Qué curioso! La izquierda es la que ha propuesto que haya prisión sin juicio para la gente que el gobierno señala, porque eso es la prisión preventiva oficiosa. Es este gobierno y que ofrece la continuidad el que ha pedido que el ejército y fuerzas armadas trabajen en la seguridad pública, ya ni siquiera interior, en la seguridad pública. Entonces mejor no nos mordamos la lengua en el tema del populismo penal porque nos va a sangrar la boquita a algunos, ¿eh? Y claro, ha sido una gran propuesta social la de Xochitl. Al revés, lo que ha tratado de decir Claudia que va a hacer es matizar lo que desapareció este gobierno. Es decir, hablan de una política de bienestar para las mujeres,
para usarlo como eufemismo y no decir vamos a regresar a las estancias infantiles que nosotros cerramos, Dios mío santo. ¿Qué no se cerraron? ¿Ah, no? No. Pregúntenle, por favor, a todas las madres, ¿se cerraron o no? Pero no hagamos de esto un litigio si me mediático, permiten. porque no están cerradas. Yo creo que el tema es que se pelean diciendo cuál es el peor gobierno, si el gobierno actual o los gobiernos pasados. Y en el tema de seguridad pública, hay que decirlo, es una estrategia fallida, de verdad continuada desde el PAN, el PRI y ahora Morena. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Y qué puntualmente? Y vamos a los hechos. Votaron juntitos, por ejemplo, la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Votaron juntitos también la prisión preventiva oficiosa, que decían, hay mucha gente en las cárceles, hay más de 100,000 personas sin una sentencia que están en la cárcel, casi todas por prisión preventiva oficiosa. Y votaron juntitos también la ley Saldívar para ampliar el plazo del presidente de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial. Que al final no pasó, Entonces, realmente dicen que quieren cambiar la estrategia, han tenido el espacio para hacerlo y no lo han hecho. Y decirlo también, ampliaron tareas civiles, se las concedieron a los militares, más de 70 durante este sexenio. O sea, la verdad es ridículo que se discutan cuando tiene una estrategia definida y que ha ido para el mismo caso y que va ampliando el número de muertos, el número de desaparecidos en este país, y esos son datos contundentes. No es un tema a valoración, es un tema contundente, y eso ha sido específicamente por una estrategia fallida de seguridad que han mantenido, y que por las propuestas que se escuchan, porque aparte están las iniciativas presidenciales que van en el mismo sentido, pasar la Guardia Nacional a hacerla militarizada, prisión preventiva oficiosa para más delitos, esa estrategia va a llevar justo a que se continúen con esos números que han sido terribles para el país. Yo creo que sí, esta campaña, lo más importante que tenemos que discutir, de verdad creo que es algo que además nos reconcilia generacional y políticamente, sí es la materia de seguridad. Sí tiene que ser el tema fundamental, y lo he dicho en otros espacios, lo reitero, no estamos bien, pero tampoco vamos mal. Y tampoco está sujeto a valoración el hecho de que sí existen indicios contundentes, claros, medibles, verificables, de que algo que a esta altura del sexenio está sucediendo no había sucedido ni con Peña Nieto ni con Calderón, que es la reducción sostenida en el 18.8%. Y me choca un poco usar datos así de fríos cuando estamos hablando de la tragedia social más importante de nuestro tiempo, pero por lo menos sí tenemos que dar cuenta de la evidencia. 18.8% de las 50, en la reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en las 50 ciudades más violentas del país. ¿Cuáles son esas? Tijuana, Ciudad Juárez, gobernadas por Morena; Celaya y León, gobernadas por el PAN; Tlajomulco de Zúñiga, gobernadas por Movimiento Ciudadano. Es decir, esto nos es común como país, como proyecto social en el que tanto Santiago Braulio y yo hacemos política. Ellos en la Ciudad de México y representando sus estados, Veracruz y la Ciudad de México, yo Coahuila. Es común a todos, pero sí debe ser como muy responsable nuestro planteamiento de que la ampliación de derechos, la estrategia de pacificación y que esa red mínima de protección, distinta al combate, la persecución, el abatimiento de las cabecillas que sucedió antes, pues sí está dando resultados. Te tengo que interrumpir, tenemos que ir a corte y... El tiempo es un tirano. El tiempo es un tirano en la televisión y en otros lados, pero regresamos en No un le minuto. digas al presidente. No. Continuamos en Contraversus haciendo un análisis de las primeras 2 semanas de campaña. Óscar, sin duda, todo gira en torno a la seguridad. Sí, yo lo que quiero decirles es que si ustedes vieran cómo lo bien que se llevan los 3 panelistas en esta mesa, y si eso se reflejara en el país, creo que tendríamos otro tipo de campañas. Claro. Porque ahorita que fuimos a un corte, bueno, creo que hay una gran posibilidad de diálogo y de empatía en esta mesa. Bueno, acabas de señalar una cosa que es importante. Xóchitl está poniendo 3 puntos sobre la agenda.
Pero ha recibido respuestas muy contundentes y la misma Xóchitl de pronto vemos que saca sus propuestas, Santiago, y luego las retira. Es decir, dice, sí, una megacárcel, pero esa no es mi propuesta de seguridad. Y de pronto uno dice, sí o no, lo que está proponiendo. No, bueno, sí, pero a ver, eso es algo integral. De nada te servirá tener una megacárcel si las fiscalías no se transforman. Y fiscalías hablo. La General de la República, que es una porquería corrompida, ineficiente, que no sabe litigar, comunicar y que sigue actuando a modo, es decir, encarcelando a los enemigos y haciéndose tonta con los amigos, como las fiscalías de los estados, que están igualitas. Y ahí se voy a decir todas. ¿Quién ha hablado de la refundación de las fiscalías? Es el tema que tenemos que hacer. Todo mundo, y mañosamente, especialmente el Ejecutivo, quiere desprestigiar al Poder Judicial Federal, cuando es el que mejor funciona, la verdad. Donde hay los menores... Sí, la verdad. A ver, yo les pregunto a la gente de la Federación. A ver, ¿dónde creen que hay más corrupción? ¿En un juez de distrito? Sí. ¿En un colegiado? Sí. ¿O ante un juzgado local? ¿Dónde creen que hay más preparación? No. Bueno, ahorita que me lo demuestren con hechos. El Poder Judicial de la Federación es el que garantiza que a la madre que le privaron del derecho de ver a sus hijos, se le garantiza y le otorga el amparo para que los vea. Es el que garantiza que haya medicinas. Es el que garantiza y ordena al Estado que proteja a las personas. Y, sin embargo, mañosamente el Ejecutivo quiere desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque no está subordinado. Pero ¿quién ha hablado de la justicia local? A ver, déjame ponerte dos asuntos sobre la mesa con relación a este tema. Uno, las cárceles, que es la gran propuesta, una de las propuestas que ha, como dices tú, puesto Xóchitl sobre la mesa y en el debate, las cárceles fueron un gran negocio en el gobierno de Felipe Calderón. Se privatizaron muchas de las cárceles y se les entregaron a particulares, a tal punto que se generó un negocio por alrededor de 80 mil millones de pesos por mantenimiento. Híjole, y ahorita el negocio es para los funcionarios corruptos. O sea, es la gran tragedia, ¿eh? Pero voy a lo segundo. ¿Cómo tener confianza en una candidata panista que viene de un modelo donde las cárceles se privatizaron y fueron un gran negocio con corrupción? Lo segundo. Ahora el negocio es de los guardias y los directores. Vemos la tristeza de los escándalos. ¿O tú crees que entran los celulares sin más? No, pero hablo un poco de la congruencia en las propuestas. Lo segundo, defiendes al Poder Judicial. Yo no tengo nada en contra, pero yo te diría, ¿cómo podemos creer que un Poder Judicial es eficiente con 100,000 personas que no tienen sentencias por parte de este Poder Judicial? Ahí sí creo que no me estás entendiendo. La gran mayoría de los delitos de este país son del fuero común, son de nivel local, la gran mayoría, salvo crimen organizado y algunas excepciones del Código Penal Federal. Precisamente es la gran tristeza que te digo. Los poderes judiciales de los estados son los que tienen un nivel ínfimo. Malas fiscalías y malos poderes judiciales locales, y son aquellos que son incapaces de sacar una sentencia en un tiempo adecuado. En México, la justicia es como las víboras, que solo muerden a quien anda descalzo. Entonces, quien pueda defender, no creo, Santiago, que sea tu caso, pero la defensa del Poder Judicial es desde un profundo desconocimiento, porque la realidad es esa. Se muerde a quien anda descalzo. La justicia en este país no llega en las fiscalías locales. Al menos puedo defender una así de manera tan fervorosa como la haces tú, es la de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Dios mío, Cristina Godoy logró revelar una trama de corrupción gigantesca alrededor justo de los partidos que gobiernan, particularmente la Benito Juárez, sobre asentamientos irregulares a los que han llamado la trama del cártel inmobiliario. Eso en términos de su investigación. Pero déjame también señalarte un asunto. Creo que este país ya no quiere Gertz Maneros. Pero no estoy hablando de Gertz Manero. Porque es parte de la administración de justicia de un modelo que en este sexenio pues ha planteado la cuarta transformación. El fiscal general es autónomo, seleccionado por el Senado y una tiene fiscalía que esa de la fiscalía autónoma. O sea, es que no está hablando no de lo eso. es, no lo es. No, o sea, digamos, es un modelo que ahorita no está en discusión, pues. O sea, si la fiscalía que no ha funcionado, fue un error. No, yo creo que el modelo de la Ciudad de México, en donde en las mesas de coordinación de paz, que eso sí fue el modelo, esa sí es parte de la estrategia. O sea, hablemos de algo de lo que sí fue en concreto.
266 polígonos de actuación, en donde se construyeron mesas de coordinación, que fueron las llamadas mesas de seguridad para la paz. En la Ciudad de México, particularmente la novedad que la doctora Claudia Sheinbaum estableció es incorporar también al Poder Judicial. Tenías Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenías Marina, Ejército, tenías los programas de bienestar, tenías la administración del Poder Ejecutivo local. Y en particular, la estrategia de seguridad que se estableció en la Ciudad de México, que tiene una reducción del 58% de los delitos de alto impacto durante los 5 años que estuvo la doctora al frente, tenía una novedad: estaba el Poder Judicial. Porque aunque muy autónomo en términos de su forma y su administración, tienen que ver la justicia local, que ver los problemas del día a día, junto con pegado con las otras instancias. Ese modelo funcionó. ¿Debería ser replicado? Pues claro. ¿Quién lo encabeza? La que va a ser la próxima senadora de la Ciudad de México y la próxima presidenta del país, que aquí lo estableció con resultados probados. Eso me parece relevante en términos de la discusión, que es muy importante lo que dice Santiago, Pero de fiscalías locales. Démosle la palabra a Braulio. No, que a ver, las fiscalías es un gran pendiente de este país. La impunidad se genera desde las fiscalías. No hay formación, capacitación inclusive vinculadas a las policías de investigación, que deberían hacer un trabajo muy puntual para ir a investigar los delitos. O sea, los índices de impunidad no es el Poder Judicial, es realmente que no se están investigando los delitos, no se están fundamentando esas investigaciones para efectos de que el juez advierta lo que la víctima ha sufrido. Y eso es un gran problema en este país. Además de decirlo, hay que cambiar las instituciones, pero hay que cambiarlas para fortalecerlas. ¿Y qué implica esto? Fortalecer implica dotarlas de autonomía concedida, autonomía del poder político, del poder económico. La propuesta de reforma al Poder Judicial no va por ahí. El tema es una justicia que le llaman, que le quieren hacer representativa, cuando la representatividad está ligada a intereses de los votantes y de otros tipos. Y eso no hace que los jueces puedan tener algo que es muy valioso, que es una autonomía de cualquier tipo de interés. Pero déjame, y eso creo que lo tenemos que tutelar, y no se está tutelando como está. También a ellos. Lo que tú me estás diciendo es casi un retrato de lo que no se hizo con Movimiento Ciudadano en Jalisco. Por supuesto. ¿Por qué no se hizo con un gobierno? ¿Y por qué tendríamos ahora que tener confianza en lo que propone Movimiento Ciudadano, en lo que propone Morena o en lo que propone el PAN? ¿Por qué la ciudadanía tendría Bueno, yo no digo que para Braulio, responder de Jalisco, porque en Jalisco lo que sucedió es que sí se dotó constitucionalmente ya de un presupuesto específico para el Poder Judicial, y eso le da una autonomía tremenda. Y también se ocupó con la Universidad Pública del Estado. Y creo que eso tendríamos que irlo repitiendo, porque sí tenemos que ir dotando de esas garantías a las instituciones para que puedan actuar de la manera que ellas consideran que deben actuar. Creo que ahí en la discusión, mira, voy a hacer una confesión honesta de mi corazón. Yo no sé si estoy a favor de que se voten los jueces y magistrados, no lo sé. Pero me parece bien importante y bien relevante, y es más, me emociona el hecho que esté sobre la mesa. Que estemos pensando cómo abordar el factor fundamental del Poder Judicial a partir de la crisis de legitimidad que éste tiene. Ningún poder público ante la ausencia de legitimidad, ante la ausencia de autoridad, puede ejercer nada, porque sería como en el virreinato de la Nueva España: obedézcase pero no se cumpla, como sucede generalmente con las leyes o con mandatos, disposiciones, normas. Cualquier acto de autoridad o cualquier acto de ley requiere de autoridad. Entonces a mí me parece interesantísimo que en la propuesta hoy se plantee, a la par de una estrategia de seguridad que requiere capacitación de sus policías, que requiere también estrategia financiera para la persecución de activos y lavado patrimonial, que habla sobre prevención social y atención a las causas, también tenga incorporado la estructura formal que imparte justicia. ¿Es esta la reforma que se necesita? Discutámosla, pero no nos cerremos al debate, como en algunas instancias sucede, de es intocable, porque además eso es lo que escuchamos, y lo escuchamos particularmente del bloque conservador. El INE no se toca, el Poder Judicial no se toca. Espérame, todo en una república democrática puede ser tocado, evaluado, reformado, modificado con base a la ley. Santiago. Para bien. ¿Y qué es el para bien? Tú vas a decir, va a ser tú lo que tú digas para bien. No, lo que garantice su independencia frente al poder político y lo que garantice su independencia frente al poder económico. ¿Por qué la elección de los jueces no garantiza esa independencia? Porque deben ser expertos peritos en derecho. No son expertos políticos.
no saben cómo dar un discurso y no tienen por qué saber hacerlo. Pero No eso no es la saben cómo política, salir ¿no, a la Santiago? calle. La gente no entiende cuáles son sus funciones. O yo te pregunto, ¿cuáles son las funciones de un juez especializado en competencia económica? ¿Me puedes decir 3 de ellos? pues Y que tú eres esa no es la perito, propuesta. tú eres una persona en los medios. Imagínate Juan Ciudadano. No lo saben. ¿Qué le va a ofrecer en campaña? Entonces, ¿sabes de quién va a depender? Va a depender de las estructuras partidistas y del dinero, ya sea de los partidos de otro lado. Y quien los financió, los puso ahí, va a mandar sobre ellos. Sí, primer punto. Segundo punto. El juez debe responder a la Constitución, a los derechos fundamentales, no al clamor de la mayoría. ¿Qué crees que sea más popular en la campaña de un juez penal? Decir, yo voy a meter a los que acusen ante mí a la cárcel, o decir, voy a respetar los derechos humanos y la Constitución. ¿Qué creen que sea más popular? Pues yo creo que el decir que va a meter a todos a la cárcel, ¿no? Y entonces vamos a caer en una espiral autoritaria. Entonces eso te lleva al populismo autoritario, a la sujeción al poder, al populismo autoritario. No, los jueces deben estar sobre todo para defender la Constitución y los principios de ella. El problema de un régimen democrático como el nuestro es que abre las puertas para que lleguen algunos a querer destruirlo con las reglas de creación. O sea, hay que tener cuidado. Lo dije la vez pasada. A ver. Defendamos la democracia. Ya no veamos únicamente los perfiles y propuestas, sino queremos seguir siendo un país democrático o por el contrario, va a ser el inicio de la espiral autoritaria. Ok, a ver, me parece muy bien que pongan en el tema el Poder Judicial, la posible reforma al Poder Judicial o no, pero sin duda la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en este momento y ha marcado la agenda de estas 2 semanas de campaña. Mi pregunta antes del corte es, ¿cómo prometerle o cómo hacer una propuesta de seguridad a los ciudadanos? En el caso de Morena, con un estado como Guerrero, en el que estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Se fugó un policía acusado de ser el asesino del normalista, ¿no? ¿Cómo hacer una propuesta de seguridad con un estado como Guanajuato, cuando tenemos hace 3 semanas al gobernador del estado llorando y marcándole su fidelidad a un fiscal completamente cuestionado, ¿no? Y señalado por nexos con el narcotráfico como Samarripa? ¿Y cómo hacerle una propuesta de seguridad a la ciudadanía con un estado como Jalisco, que veíamos hace unos días, el secuestro del periodista Jaime Barrera? A eso quiero que me respondan una vez que hagamos estos 3 minutitos de pausa, si me lo permiten, vayanlo pensando y regresamos. Vámonos. Continuamos en Contraversus. Les hacía la pregunta a cada uno de ustedes. Empiezo con Braulio. ¿Cómo proponerle a la ciudadanía tener la fórmula mágica con un estado como Jalisco? Veíamos el ejemplo del secuestro del periodista Jaime Barrera. A ver, se llegó a un acuerdo en el 2019 y un acuerdo que fue por unanimidad para que la Guardia Nacional fuera un ente civil. Y sobre todo en esa reforma se hizo una parte que es relevantísima, que es el 7º transitorio, en el cual se decía que se debía dotar a las policías locales de los recursos necesarios. Eso se abandonó totalmente. Se abandonaron los fondos para cubrirlos, se dejó a los estados, pero sin las capacidades económicas y la capacitación técnica para enfrentar niveles de inseguridad que son altísimos y lo sufre cualquier parte del estado. Entonces, de verdad es increíble que se haya abandonado algo que había logrado el consenso de todas las fuerzas y que iba en un camino totalmente distinto. Ahorita, si ustedes ven, la vía es totalmente distinta. ¿A qué me refiero? La Guardia Nacional ya no quieren que sea civil, que sea militarizada. Se regresa a los temas punitivistas de la prisión preventiva oficiosa. Y aparte, pues decirlo, se amplió el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Uno de los
críticas de Tatiana Cloutier justo cuando se debatía esto es que un gobierno que saca a los militares a la calle tenía que ser responsable de poder regresarlos. Y en cambio aquí todavía ni siquiera se habían cumplido los 5 años cuando decidieron extenderlo. Y eso creo que ha sido totalmente erróneo. Además que los ha empoderado económicamente con distintas actividades. Entonces se ha insistido constantemente en una estrategia que es claramente fallida. Tenemos que volver a las policías civiles, tenemos que atender las causas de la violencia correctamente y no jugar, y sobre todo contra la impunidad. O sea, el tema sí son fiscalías, sí son policías de investigación y no se está haciendo para nada eso. Antonio, la doctora Claudia Sheinbaum presume los bajos niveles de inseguridad en la Ciudad de México, sí es cierto, pero tenemos el caso de Guerrero. ¿Cómo pedirle a la población la confianza en seguridad? A ver, no es una fórmula mágica. Y que no exista la tentación de tomar el horror que vive este país para desmovilizar, desmotivar y desvincularnos de nuestra responsabilidad de enfrentar. El horror que vive este país no tiene color, porque lo que está sucediendo en nuestra república puede inmediatamente ser vinculado con cualquier otro partido político y no quiero caer en eso. Tenemos que construir un piso mínimo de decencia. Nosotros tenemos una propuesta para la pacificación. No significa una cortina mágica con la que vamos a ocultar el horror de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los secuestros, de los asesinatos. No. No vamos a desaparecer el horror y la violencia que viene sucediendo en este país los últimos 15 años. Pero hay una propuesta, porque la política puede salvar este país. Muchos se nos acusan en algunos momentos, o por lo menos en mi caso particular, de que cuando sucede algún problema y uno trata de encontrar una solución, se dice, es que lo estás politizando. No debemos politizar la seguridad. No, todo lo contrario. Debemos politizar el problema de seguridad porque podemos entender entonces que si algo se politiza es que se puede resolver. La violencia que vive este país no es un fenómeno meteorológico, así como que cuando uno sale a la calle está lloviendo y no hay nada que hacer. ¿Qué propuesta de pacificación tenemos? La construcción de universidades, ampliar la red mínima de bienestar, la reforma al Poder Judicial, seguir abatiendo las estructuras de lavado de dinero y, por supuesto, establecer una Policía Nacional que por primera vez desde Zedillo no va a tener modificaciones al final del sexenio para poder tener mínimos estructuras que puedan acompañar lo que será el segundo piso de la transformación, que logre que la gente pueda por fin vivir en paz. Santiago, un voto de seguridad que le piden a la ciudadanía con un fiscal que por lo menos 4 gobernadores del PAN no han podido ni siquiera ni investigar, ni siquiera pedirle al Congreso local que lo remueva. A ver, las Me fiscalías... refiero a Samarripa en específico. No, pero ¿sabes qué? También hay que tener cuidado, ¿eh? La remoción puede ser un arma para restarles autonomía. Mejor hay que arreglarlas de raíz para no estar pensando en remoción de personas. Porque yo creo que la remoción no va por ahí, porque entonces inviertes el problema y entonces subordinas el control político a los fiscales. Lo que tenemos que más bien es cambiar el chip ya y ya no ver personas, sino instituciones fuertes. Es el gran problema de este país. Las instituciones no son fuertes. Como tú le dices, dependen de una persona y te tocó mala y se va todo, ya sabes dónde. Este país debe transitar instituciones fuertes, autónomas, independientes y que cada una sea contrapeso de la otra y que su único vínculo sea con la ciudadanía y al que le respondan. Y para allá, y yo creo que es lo que debemos ofrecer los políticos serios, instituciones fuertes. ¿Por qué Estados Unidos funciona tan bien? Tiene grandes políticos. A ver, Estados Unidos es un país con una economía creciente, con menores niveles de pobreza y tiene sus problemas. Sí, claro que sí. ¿Cómo puede ser Estados Unidos referencia de algo? Alemania, Japón. Alemania, ¿te gusta? Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué tienen? Países con instituciones fuertes. Países con instituciones fuertes. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos? Porque tiene muy malos políticos. Entonces decía... No, el problema no es la política, Santiago. Exacto. No, sí. Las instituciones fuertes te blindan, inclusive, contra malos tomadores de decisiones carismáticos. A eso debemos aspirar, a ser un país de instituciones. ¿Se gusta Alemania, Japón? Voltemos a ver allá. Y no de caudillos. Creo que podemos cerrar este bloque y no me equivocaría diciendo que... Está suficientemente discutido. Está muy con un déficit de los 3 partidos con la ciudadanía en materia de seguridad. Claro. ¿Pero por qué dirías eso? Porque la estrategia toda es federal. A nivel local ni siquiera... ¿Por qué hacerlo igual?
Bueno, porque no es cierto. Bueno, pues Bueno, porque tienes razón. todo- No porque- todos nosotros saludamos a la mamá del narco, ¿verdad? No todos nosotros liberamos a narcotraficantes. Santiago. No, la base somos diferentes. Qué bueno que lo aclaras, pero bueno. No, Santiago. Y Lo perdón digo- que lo confronte No, está como muy bien. invitado, No. pero es que no adelante, para eso quisiera, está esta mesa. no quisiera que se haga parecer como que sí somos iguales. Porque no. Porque la responsabilidad de Morena es que gobierna 90 millones de personas. Yo no estoy no, diciendo no, que no. sean iguales y el resultado no es el mismo. Yo lo que estoy diciendo es que en la ciudadanía sí se percibe un déficit y un reclamo generalizado para todos los partidos. Eso es distinto a que seamos iguales. Yo nunca dije que fueran Sí, iguales. sí, por sí, favor. se Yo dijo estoy al planteando principio. que en materia de seguridad hay un pendiente de todos. Y Eh, eso hasta ok. en las propias palabras Nada de de abrazos, ustedes. no Y que balazos. posiblemente las estrategias de seguridad quedan a deber, porque en Y hoy nos realidad quedan no, a deber. me ¿Por qué dirían eso? no nos contesta. Yo hice una pregunta de los ejemplos ¿En qué a nivel quedaría a deber? local y contestaron con la propuesta a nivel federal. Bueno, que la gente Ni juzgue. siquiera- Que ni la siquiera- gente juzgue. Pero que la gente ¿Este gobierno No, por tuvo eso- por buenos eso- resultados en materia de seguridad? ¿Sí o no? Y porque Que se la han habido gente juzgue. estrategias exitosas también en el país. O sea, justo cuando se ha optado por empoderar a las policías locales, Sí. o sea, ha funcionado bien. O sea, tenemos casos, ejemplos. Así Tijuana, pasó cuando- en Ciudad Neza, así Sí. Ciudad Nuevo León. O sea, Sí, de verdad hay sí tenemos varios buenos casos. casos. Ciudad Juárez, en los cuales se apoyó en la policía. Morelia Ciudad de también. México. Y se apoyó justo en la construcción de una policía mucho más cercana y eso permitió que salieran tenemos Claro que buenos hay un casos. pendiente en la altos grados. asignatura de pacificar al país, pero no son los mismos resultados. No hablo de pacificación, yo hablo de justicia, que es diferente a solamente pacificar. Creo el que país. incluso el A concepto eso me sería refiero. más- Y lo digo por lo que ustedes han dicho aquí, hay pendientes para hacer una. Si no hubiera pendientes, no se estaría planteando elegir a Sí, jueces. pero no es- Si no hubiera pendientes, no se estaría planteando una megacárcel. Si no hubiera pendientes, no se estaría planteando los déficits en Jalisco. Correcto. A eso me refiero. Creo que en términos de justicia hay un déficit de todos los partidos. Falta todavía. ¿Eso significa que no se ha avanzado? Bueno, yo creo que sí se ha avanzado, pero el déficit está. El Y déficit falta un está. ejercicio de autocrítica también, Claro. ¿no? Tanto de Ahora- todos los partidos políticos, de justo lo que ha pasado en los gobiernos locales. Claro. Oscar. Hay otro tema que sí quisiera poner porque estamos casi a punto de terminar. Esta semana, en esta segunda semana de campaña, se ha puesto sobre la mesa por parte de Morena que hay un intento, y del presidente también lo ha dicho, que hay un intento de un golpe de Estado técnico y que desde la oposición se están tomando toda una serie de descalificaciones al proceso para llegar a la posibilidad de que los jueces anulen las elecciones, un fraude electoral judicial. ¿Qué dices, Santiago? Miren, hay un principio constitucional que aparte curiosamente fue el presidente López Obrador que lo impulsó en su momento. La Constitución te dice que todo funcionario público tiene la obligación de aplicar los recursos públicos con imparcialidad y que debe ser neutral en las contiendas electorales. Para garantizar eso se creó la figura del procedimiento especial sancionador, en la cual si una parte acusa a un funcionario público de no estar siendo neutral en la aplicación de los recursos o estar tomando parte en a favor o en contra de alguna postura política, el Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, a nivel federal, pueda en un momento tomar medidas precautorias y finalmente sancionar al presidente. Ahora, ¿qué pasa? Hay una causal de nulidad de la elección, que son violaciones graves, plenamente acreditadas, reiteradas, que afectan el resultado de la elección. Si la intervención del Estado fue tal a favor o en contra de un candidato, pudiera llegar a caerse. Déjame terminar. Es te que ya digo. tenemos muy poquito Bueno, tiempo. ya solo 26 segundos. Lo que está diciendo el presidente es está blindando. Está diciendo, yo no te voy a hacer caso, tribunal, y de una vez te digo, ni se te ocurra amenazarme con que vas a hacer cumplir la ley, porque me voy haciendo la víctima desde ahorita. Entonces mídele Te lo pregunto políticamente. directo, ¿van por una anulación del proceso? Te lo pregunto directo. No, no. Vamos porque el presidente deje solo los recursos públicos para favorecer un candidato. Vamos porque se respete la ley, caray. Que no sea cínico, se le impulsó. Antonio, ¿ves que vayan por una anulación del proceso todo el equipo de Xochitl No, Gálvez? yo creo, no. En realidad el presidente está hablando congruente con lo que ha sido su crítica al Poder Judicial. Ese mismo tribunal falseó declaraciones del presidente sobre las cuales establecieron todo lo que dijo Santiago en su contra a partir, repito, de declaraciones que nunca dijo.
Es la misma sala, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que ahora vota a favor del amparo de Salinas Pliego para que no pague 600 millones de pesos en impuestos. Es el mismo juez Gómez Fierro el que ampara a Iberdrola y a todas las empresas transnacionales para evitar cumplir sus obligaciones en materia de competencia. Es el Poder Judicial que en América Latina a todo movimiento nacional y popular se le ha confrontado. Sucedió en Ecuador, sucedió en Chile, sucedió en Argentina. Sucede, porque el Poder Judicial siempre se ha sentido intocable y ajeno a esa cochina realidad turbia de la política. En una palabra, ¿sí ves que vayan por la anulación del proceso? No, a ver, distancemos. El presidente está hablando de un golpe técnico porque es congruente con su crítica al Poder Judicial. Todo movimiento popular que tiene representatividad en algún otro de los poderes, él como Poder Ejecutivo votado y la Cámara y el Poder Legislativo también votado, y con esa autoridad vinculada, los jueces, impolutos seres de luz en sus torres de marfiles a los que nadie se les puede criticar, ni con el pétalo de un disculpe por qué, han estado permanentemente anulando, como nunca antes lo habían hecho en materia de controversia constitucional en contra del Poder Legislativo, y a eso se refiere el presidente. Distancemos. O sea, a ver, esta elección va a ser avasalladoramente ganada por la candidata popular de Morena. Tenemos 30 segundos. Primero, o sea, uno y medio. Hay que decirlo con claridad. A ver, si se respetara la ley, inclusive en un tema electoral, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no podrían ser candidatas. Las dos hicieron actos anticipados de campaña evidentes. Las ¿Ustedes dos van a pedir la anulación del proceso? Declaramos justo que el registro es equivocado porque sí han hecho actos ilegales. Y aparte, no solo en lo jurídico. O sea, yo creo que es una pésima señal que alguien que aspire a presidir este país esté violando la ley constantemente. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum lleva 21 sentencias en contra, ha violado 17 medidas cautelares. O sea, es algo de verdad alarmante. Y decirlo con toda claridad, también no ha habido un interés en que esto se modifique. ¿Y a qué me refiero? La mayoría no ha querido, por ejemplo, nombrar a los 2 magistrados electorales faltantes de la Sala Superior. No ha querido nombrar a los 40 locales. Decidieron ir a tómbola para nombrar a los consejeros en vez de llegar a acuerdos políticos interesantes. El PRI y el PAN los apoyaban para quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también decirlo, el PRI y el PAN dicen que son defensores de la democracia cuando tuvieron miedo a Samuel García e hicieron todo lo posible para que no fuera candidato. Así es. Y de las cosas más terribles que se puede hacer en democracia es impedir que alguien sea candidato. Terrible. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, muere el piano. El tiempo nos ha ganado. Pues sin duda nos hizo falta tiempo, esperamos verlos de nuevo en esta mesa para poder seguir platicando. Adelante, la invitación está abierta. Muchísimas gracias, Braulio, Antonio y también Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar. Esto es Contraversos y nos vemos el próximo domingo.